sabemos de simbólicas, ¿no? Pero no hemos hecho, por ejemplo, integrales numéricas, que de hecho más o menos es lo que vamos a empezar a ver ahorita, o lo que vamos a ver en sí la clase de hoy, ¿no? Por ejemplo, supongamos que este es nuestro sistema, ¿no? Y pensemos que a lo mejor esta es nuestra función, ¿no? Nuestra función f. Y ahora si nosotros quisiéramos, pues a lo mejor saber, ¿no? ¿Cuánto vale la integral? De este punto, no sé, digamos, a este punto, ¿no? Bueno, digamos que vamos de ese A hasta B, ¿no? Bueno. Una de las primeras ideas que se tuvo, y de hecho es la idea con la que vamos a trabajar, es hacer rectángulos porque yo creo que si les pido que hagan esto, no lo van a saber hacer. No es un problema fácil. De hecho, a la humanidad le costó trabajo, ¿no? Yo, porque ya sé la teoría, ¿no? Pero también si a lo mejor no supiera y me dijeran, saca, por ejemplo, el área que hay desde esta f de A hasta esta f de B, y pongámonos en contexto, pensemos que estemos en el siglo X, posiblemente no sabría qué hacer, ¿no? Bueno, ¿qué pensaron o cómo se empezó a analizar estas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿qué sí sabríamos sacar, ¿no? Algo relativamente sencillo. Área de rectángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo vería esto y diría, bueno, ¿y qué tal si, por ejemplo, saco el área de un rectángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo esto. Y a lo mejor lo pongo aquí, ¿no? En esta FDA. Bueno. Entonces vamos a marcar en rojo. Lo que es el área de nuestro interés, ¿no? Digamos, nosotros quisiéramos saber cuál es el área de esta función, ¿no? ¿Qué hay bajo esta función? Entonces dijimos, bueno, yo no sé sacar áreas bajo curvas, ¿no? Pero a lo mejor sí sé sacar áreas de un rectángulo. Por ejemplo, en este rectángulo, pues simplemente sería base, que es P menos A, por la altura, que es F de A, ¿no? Eso sería el área de este rectángulo, ¿no? Pero les pregunto, ¿el área del rectángulo es igual al área que hay bajo la función que queremos analizar? No. No, no es la misma, ¿no? Entonces, obviamente estamos más, ¿no? Ay, caray. Bueno, entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si a lo mejor en vez de ocupar un rectángulo, a lo mejor en vez de tener de A a B, vamos a llamar un punto X, ¿no? Un punto X que simplemente es lo único que sabemos es que está entre A y B, ¿no? Y ese punto X, bueno, lo vamos a ocupar para ahora ahí pararnos y ver cuánto vale la función, ¿no? Y resulta que nos manda aquí, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro f de x. Y aquí ahorita no lo vean como variable, ¿no? Sino simplemente un punto que está entre A y B, ¿no? Bueno. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? También
voy a pararme en f de a, voy a sacar mi rectángulo, pero me voy a parar aquí, ¿no? Y también me voy a parar en f de x y voy a estar aquí, ¿no? Ahora tengo esta área. Y diría la misma pregunta, ¿no? El área de estos rectángulos, digamos ya lo que tenemos, el rectángulo, llamémosle 1, que fue p menos x por f de x más x menos a por f de a, que sería este más este. Les preguntaría, ¿esa área de esos dos rectángulos sumados sería el área que hay debajo de nuestra curva? ¿Qué me dicen? ¿Cómo dijo, profe? Ya nosotros dividimos nuestro segmento de A a B en dos, ¿no? Y de ahí sacamos dos rectángulos. Y sacamos el área de cada uno de esos rectángulos. La pregunta es, ¿el área de esos dos rectángulos, si los sumamos, es el área de nuestra curva? ¿El área bajo nuestra curva? Les digo, recuerden, lo que nosotros queremos es esta curva encierra un área, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Pero nosotros no sabemos cómo sacar esa área bajo esta curva, ¿no? Entonces empezamos con sacar cuánto sería el área del rectángulo que tiene esta base y tiene esa altura. Pero como nos dijo, creo que fue la compañera Abril, ¿no? Pues no es el área, estamos mal, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, en efecto, estamos mal. Ahora vamos a dividir esto entonces en dos rectángulos. Y fue lo que dibujé, ¿no? Que de hecho ya hasta lo borré. Dividimos ahora nuestro segmento de AB en dos partes, ¿no? Y con esas dos partes obtuvimos dos rectángulos, que digamos fue este y fue este, ¿no? Este rectángulo. Y yo les preguntaría, si sumamos en las áreas de esos rectángulos, ¿sería el área que nos interesa? ¿Qué me dicen? ¿Sería o no sería el área? No sé, tal vez no, pero ya estaríamos más cercanos. En efecto, no, pero estaríamos más cerca. En efecto, como dice compañera, eres Abril, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, como dice la compañera Abril, ¿no? Estaríamos más cerca. ¿Y qué tal si ahora en vez de 2 ocupáramos 4? Entonces pensamos en este rectángulo, en este rectángulo, en este rectángulo y en este rectángulo, ¿no? Y les haría la misma pregunta. Y posiblemente me responderían lo mismo, ¿no? No es el área, profesor, pero ya estaríamos más cerca, ¿no? Y yo les diría, ¿y si lo dividimos otra vez? Posiblemente otra vez sería la respuesta, ¿no? No es el área, pero estaríamos más cerca. Y así podría seguirme, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hipotéticamente lo divido en infinitas partes? ¿Estaríamos cerca o no estaríamos cerca de esa área? Sí, estaríamos muy cerca. En efecto. Creo que la compañera Lorena, ¿verdad?
¿Me Sí, haces profe. el comentario? Ujú. Como nos dice la compañera Lorena, ¿no? Si nosotros pasáramos al límite, cuando n tiende a infinito, en lo que n son el número de particiones, pues ya podremos pensar en que sí seríamos capaces a lo mejor de sacar el área bajo la curva, ¿no? De hecho, tendríamos un error, pero un error infinitamente pequeño, ¿no? Entonces, aquí viene la parte interesante, ¿no, compañeros? Como les dije, realmente nosotros no sabemos sacar áreas bajo curvas, ¿no? Sabemos sacar áreas de rectángulos. Y con esa idea básica fue que nosotros podemos desarrollar esto, ¿no? Y saber cuál es el área de esta curva, simplemente dividiendo esto en cuadritos, ¿no? En rectángulos. De hecho, con esto, nosotros ¿qué haríamos? Entonces, por ejemplo, tenemos que la integral de a a b de f de x, pues simplemente sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de f de x, por así decirlo, un fxy por un delta xy, ¿no? Y desde 1 hasta n, ¿no? Y este delta xy, ¿qué sería? Pues simplemente sería el x y más 1 menos el xy, ¿no? Es decir, la base de nuestros rectangulitos. Lo que tendríamos aquí, ¿no? Que, por ejemplo, si esto lo vemos, sería algo así como, a lo mejor, una de las cosas más útiles, ¿no? Más sencillas. Porque bien podríamos hacer que la base de estos rectangulitos fueran de distinto tamaño, ¿no? Pero para hacer algo más estándar, pues podríamos simplemente agarrar y tener P, que es el límite superior, menos A, ¿no? El límite inferior, dividirlo entre N, y este sería nuestro tamaño estándar de nuestros deltas X, ¿no? Es decir, de A a B, simplemente dividimos en N espacios para generar N rectángulos, ¿no? Y ya sabemos que mientras N sea más grande, pues la aproximación que vamos a tener para lo que estamos haciendo va a ser cada vez mejor y mejor y mejor, ¿no? Y este XY, pues va a tener que estar, pues, por ejemplo, si esto digamos que fuese X1, X2, X3, así, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tenemos de A a X1, por decir algo, este XY tendría que estar aquí, ¿no? De hecho, podríamos decir que podríamos agarrar que fuera el A, ¿no? Por ejemplo, ya si tuviéramos X de X1 a X2, podríamos pedir que estuviera en X1. De X2 a X3, podríamos pedir que estuviera en X2. También podríamos pedir que estuviera o a lo mejor en X1 o en X2 o en X3, ¿no? De hecho, lo único que estaría pasando es que o tomaríamos estos puntos, por ejemplo, si decimos que estén del lado izquierdo, o por ejemplo, si nos vamos para acá, podríamos pedir que estuvieran en estos puntos, ¿no? De hecho, la única diferencia es que tendríamos pues algo que se le llama sumas superiores o sumas inferiores, ¿no? ¿Por qué? Digamos, vamos a hacer un zoom por acá. Pensemos que, digamos, nuestra función así, ¿no? Y digamos que dividimos considerando el elemento del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ya que dividimos en los rectangulitos, pues tendremos el ancho, que sigue siendo el mismo. Digamos, el ancho no nos interesa. Y este sería a lo mejor el rectangulito que obtuviéramos, ¿no? Este y este. Entonces significaría que nosotros tendríamos un déficit con respecto al área que estamos calculando, ¿no? Que al final nos interesaría porque recordemos que vamos hacia el infinito, ¿no? El número de particiones, el número de divisiones tiende a infinito, ¿no? Pero hay que ver que realmente tenemos un déficit, ¿no? Y posiblemente si en vez de eso escogiéramos estos puntos, entonces, por ejemplo, nosotros estaríamos trabajando con estos rectangulitos, ¿no?
Y entonces nosotros tendríamos esto como área de más. Entonces, nosotros nos estaríamos pasando de nuestra área, ¿no? Entonces tendríamos un excedente, ¿no? Que tampoco es algo que nos importe mucho. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos hacia el infinito en lo que son las divisiones, y esto se va a ir haciendo más pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos las sumas inferiores. Normalmente se representan con una S minúscula, las sumas superiores, y tendríamos, por ejemplo, la integral, ¿no? Y lo único que tendríamos es que si la integral existe, cuando el número de particiones tiende hacia infinito, entonces la integral que nosotros estamos buscando está aquí, entre una de estas dos sumatorias, ¿no? Que de hecho les voy a decir, cuando existe la integral y el límite existe, que es que exista la integral, pues realmente las sumas inferiores y las sumas superiores son lo mismo, y ese valor pues termina siendo nuestra integral, ¿no? Simplemente sepamos que dependiendo de cómo lo veamos, podríamos tener un excedente o podríamos tener un déficit, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta aquí, compañeros? No, profe. Ok. ¿Puedo borrar? Profe, Uh-huh. ¿por qué no tomó la gráfica desde el origen? Porque no quise nada Es más. más fácil, nomás así. No, simplemente porque no quise, compañera. De hecho, bien pude haberla tomado, como dice, a lo mejor desde aquí. Aunque si a esas vamos, podría haber dicho, ¿y por qué desde el origen? No, ¿por qué no desde más atrás, no? Realmente esa parte es un cuanto tanto irrelevante, ¿no? Simplemente saber que vamos desde A B, ¿no? Incluso A podría ser el origen, B podría ser el origen a lo mejor podría estar entre A y B. Eso sí, no lo sabemos, ¿no? Ahorita también nada más expuso como para que tengamos una idea de qué es lo que quisiéramos hacer, ¿no? Bueno. ¿Sí, compañera Abril? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿puedo borrar, compañeros? Para mí sí, profe. Sí. Ok. Bueno. De hecho, esto vamos a programarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? A lo mejor, ¿qué pasaría si yo les pidiera que hicieran la siguiente integral, ¿no? La integral de 0 a 1 de x, ¿no? Digo, aquí hasta me voy a ir muy rápido, ¿no? Pero ocupando el teorema fundamental del cálculo, que si nosotros podemos encontrar la integral de esto, por ejemplo, en este caso sería x cuadrada sobre 2, pues nosotros sabemos que simplemente al límite inferior le restamos el límite inferior, bueno, la función evaluada en esos límites, ¿no? Por ejemplo, en este caso simplemente sería 1/2 menos 0 medios, que es igual a 1/2, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, profe, pues ya está, ¿no? La integral de 0 a 1 de x, pues sería x cuadrada sobre 2, porque eso ya lo estuvimos trabajando, y pues simplemente la evaluamos, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Y nos da 1/2. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo hacemos esto con lo que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, entonces decimos, tenemos que hacer la integral de 0 a 1 de x, ¿no? Entonces, ¿quién es la función que nosotros deseamos integrar, no? Pues es x, ¿no? Y, ¿cómo serían nuestros intervalitos, ¿no? Tendríamos que delta x sería, pues, 1 menos 0, ¿no? Y eso dividido entre n, ¿no? No sabemos cuánto vale n, aunque también sabemos que esto al final tiene
tiene que tender hacia infinito, ¿no? Entonces, el ancho de nuestros rectangulitos es 1 en n, ¿no? En este caso. Y ahora lo que nos faltaría saber es cómo son nuestras particiones. Porque recordemos, por ejemplo, en este caso que tenemos la integral de x, que es algo así, ¿no? Pues nosotros queremos ir desde 0, digamos que este sea 1. Entonces nosotros quisiéramos saber cuánto vale x1, cuánto vale x2, x3, así hasta llegar al xn, ¿no? Que va a ser 1. Entonces ahora nosotros nos preguntamos cómo calcular x1, x2, x3, etcétera, ¿no? Y tampoco es algo que sea particularmente difícil, ¿no? Por ejemplo, x0, vamos a pensar que sea a, y a va a ser nuestro valor inicial, ¿no? Bueno, entonces x0, de hecho lo podríamos ver como a más n, bueno, más un i, ¿no? Más un i que va a multiplicar a nuestro delta x. Que delta x, bueno, es el ancho de nuestro rectangulito, ¿no? Y que en general nosotros ya vimos que esto sería b menos a, ¿no? Sobre n. Y ya sabemos que de hecho este b, en nuestro caso, pues sería 1, ¿no? Bueno. ¿Y este i qué es? Pues por ejemplo, si i vale 0, nos va a dar el 0, ¿no? Bueno, nos daría el a. De hecho, hagámoslo, ¿no? Si i vale 0, aquí vamos a corregir xi. Si i vale 0, pues tendremos que x0 sería a más 0, que multiplica a b menos a sobre n, ¿no? Y 0, por lo que tenemos acá, pues simplemente nos queda xa, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, el xn, ¿no? Cuando i es igual a n, ¿no? Entonces tendremos a más n por b menos a sobre n, y las n se anulan y tendríamos a más b menos a, ¿no? Las a se anulan y nos queda b, ¿no? Entonces ya tenemos una forma de parametrizar y saber entonces cuánto vale el xi, ¿no? Sí, de hecho lo ponemos aquí, ¿no? E incluso lo vamos a poner en este caso. Esta es la idea general, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, el xi, ¿cuánto vale en nuestro caso, compañeros? ¿Cuánto habíamos dicho? Vale 0. 0 más i, ¿no? ¿Y cuánto vale b menos a? ¿O cuánto más vale nuestro delta x, no? Vale 1. ¿Sí, no? B menos a. Por ahí, compañera. Es 1 menos 0, ¿no? Sobre n. Exacto. Recordemos que es el ancho de nuestro rectangulito, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso que vamos a analizar, xi, pues sería i entre n, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos quedaría lo que estamos haciendo, no? Entonces, nosotros digamos, bueno, la integral de 0 a 1 de x sería el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? De la sumatoria desde i igual a 0 hasta n, ¿no? De f de xi. ¿Y cuánto valdría f de xi en este caso? Pues valdría i en n, ¿no? ¿No es cierto? Valdría, no, de hecho sí, valdría i en n. ¿Por qué?
porque simplemente tendremos que agarrar este xy y evaluarlo en f de x, ¿no? Pero en este caso, como la función es x, cuando x vale i en n, pues la función vale i en n, ¿no? Y esto lo tendremos que multiplicar por el ancho del rectangulito, ¿no? ¿Y cuánto vale el ancho del rectangulito? Bueno, de nuestro rectángulo vale i en n, ¿no? Entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 n cuadrada de la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de i cuadrada, ¿no? Mi pregunta, compañeros, ¿se acuerdan cuánto vale esa sumatoria? La sumatoria de i cuadrada. ¿Qué me dicen? ¿Sería -1? No. Por ejemplo, les refresco un poco la memoria, ¿no? Si yo les preguntara que me dijeran cómo es la sumatoria de los primeros i términos, ¿qué me dirían? Esto podría ser preguntas de primer departamental, compañeros, lo que son series. De hecho, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es una serie. ¿Puedo borrar algunas cosas? ¿Qué me dicen, compañeros? ¿Puedo borrar? Sí, profe, nada más la última parte. Permítame. Bueno, nos queda menos de un minuto, ¿no, compañeros? Entonces, salimos y volvemos a entrar, ¿no? Por favor. Y tenemos un pequeño error, y creo que nadie me lo dijo. Pregunta, compañeros. ¿Este realmente es el ancho del rectángulo? I en n. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto es el delta x? Habíamos dicho. ¿Dónde? ¿No es 1 en n? Exacto, compañera. ¿Ya ve? ¿Por qué no nos dijo, compañera Bill? Es 1 en n. Y ahora sí, bueno, nuestra función sí es i en n, ¿no? Entonces lo único que se cambiaría es que esto sería i. Y bueno, la pregunta sigue, ¿no? ¿Cómo harían esa sumatoria?
cómo haría una sumatoria de los primeros y términos. Y también les había dicho, ¿no? Que iba a borrar algunas cositas. ¿Qué me dicen? ¿Cómo sacamos la sumatoria de los primeros y términos? Por ejemplo, si les dijera, quiero que me digan cuánto vale 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 hasta 10, por ejemplo. ¿Cómo lo harían? ¿Ideas, compañeros? ¿Cuánto es 1 más 10? 11, 9 más 2, 11, 8 más 3, 11, 7 más 4, 11. Sería n más 1. ajá, n más 1, ¿por qué? ¿Por n? Más o menos. Regresemos el ejemplo, ¿no? Ya vimos que la suma de los extremos es una constante. Pero ¿realmente tenemos n extremos? Por ejemplo, aquí tenemos un extremo, dos extremos. Bueno, de hecho vamos a ponerlo bien, ¿no? Porque a lo mejor tenemos 1, más 2, más 3, más 4, más 5, 6, 7, 8, 9 y más 10, ¿no? Entonces tenemos un extremo, dos extremos, tres extremos, cuatro extremos y 5 extremos, ¿no? Entonces ya tenemos el n más 1, referente a sumar los extremos, ¿no? Pero, ¿cuántas parejas tenemos? Si tenemos n ¿Cinco? número, 5. Si tenemos 5 parejas, pues ¿cómo sacaríamos de un número, de un total de 10 elementos, ¿no? ¿Cómo tenemos ese 5? Nos dividimos entre 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que si sumamos los extremos, que sería el n más 1, y lo necesitamos multiplicar por el número de parejas, ¿cómo obtenemos las parejas? Sobre 2. Más o menos, nos falta algo. Arriba sería 2n más 1.
Recuerden, esto que me dijeron que está entre paréntesis hace referencia a saber cuánto da la suma de los extremos, ¿no? Pero no saben cuántas parejas tienen. ¿Cómo calcularían las parejas? Por ejemplo, de 10, ¿cómo calcularían las parejas? ¿Qué harían? Ya me lo habían dicho más o menos. No. Sería 10 entre 2 para las parejas. Exacto, compañera. Y si en vez de 10 fueran 8, Entonces, ¿Sería el número total entre dos? entre 2. N sobre 2. ¿quién dijo el número total sobre 2? Soy yo, Lore. Lorena. Ok. Ahora le escuché un poco distinta la voz, compañera Lorena. Sí, es que estoy un poco cansada. Ok. Ok. Bueno, sí, es como nos dijo la compañera Lorena. El número total entre 2, ¿no? Entonces, digamos, regresemos a nuestro problema, ¿no? Tienen que checar esto los que estén interesados en el extra, porque como les digo, esto pudo haber sido pregunta del primer departamental. Bueno, entonces tenemos que la integral de 0 a 1 de x es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿no? De 1 en n cuadrada. Entonces ya vimos que la sumatoria desde 0 hasta n de i iba a ser que n por n más 1 sobre 2, ¿no? Y esto sería el límite cuando n tiende a infinito de qué? Pues de 1 en n cuadrada, ¿no? Que multiplica a n cuadrada. Bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? N que multiplica a n. Aquí vamos a tener un 1 más 1 en n, ¿no? Sobre 2. Este n por 1 nos da n, ¿no? Y n por 1 en n nos da 1. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrada entre n cuadrada por medio de 1 más n, ¿no? Esto se anula. Nos queda que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 medio de 1 más 1 en n, ¿no? ¿Y cuánto vale ese límite, compañeros? Medio. ¿Y eso nos sorprende o no? No. Bueno, ya lo habíamos sacado arriba. Exacto, ¿no? Ya lo habíamos sacado acá arriba. Pero si lo quieren hacer, digamos que desde las piedritas, esto es así como se hace. Este es el significado de la integral, ¿no? Sacar estos rectangulitos, sacar las particiones y, por ejemplo, obtener este resultado, ¿no? Sin embargo, aquí hay un problema. Esto desde el punto de vista teórico les funciona bien porque entienden qué están haciendo. El problema es que si les costó un poco de trabajo con X, que es de las cosas más sencillas, imagínense qué van a hacer, y eso realmente es el verdadero problema, si en vez de X hubiera sido, quiero que calculen la integral del seno, cosenos, o funciones más complejas, ¿no?
Entonces, sacar ese tipo de límites no es trivial, ¿no? Incluso más bien, en algunos problemas lo que se hace es calcular el resultado del límite con la integral, ¿no? No precisamente el límite de la sumatoria. Quizás ahorita veamos un ejemplo de ese estilo, ¿no? Pero bueno, ¿dudas, preguntas hasta este punto, compañeros? No, profesor. Sí, sí. Ujú. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, profe. No, ok. Sí. Entonces dejamos de compartir y como es costumbre, nos iremos a un programa, ¿no? Aquí está. Bueno, por ejemplo, vamos a ver si esto nos puede ayudar lo que es Python, ¿no? Vamos a importar nuestros módulos, vamos a hacer cosas con NumPy, vamos a hacer algunas gráficas, por eso está Matplotlib, vamos a acomodar cosas como estructuras de datos, entonces vamos a tener pandas, y no olvidemos que todo lo que hacemos es simbólico, entonces vamos a ocupar SymPy, ¿no? Entonces, por eso ocupamos esto. Ahora, vamos a definir nuestro símbolo y la función que vamos a integrar, ¿no? Por ejemplo, en este caso que acabamos de hacer, ¿quién sería la función? Que hicimos ahorita. X. 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 Entonces lo corremos, ¿no? Y bueno, esa es la función con la que vamos a trabajar, al menos este programita, ¿no? X. Luego vamos a definir una función del estilo de Python, en donde nosotros vamos a entregar un A, un B y un G, ¿no? ¿Qué es cada cosa? El A va a ser de dónde nosotros queramos que haga la integral, el B en dónde queremos que acabe la integral, y el G es la función que nosotros queremos integrar, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos diciendo que nuestro símbolo es X, aquí lo estamos poniendo como función, aquí nosotros ya le estamos diciendo a Python que lo integre, ¿no? Con la función integrate. No lo estoy poniendo aquí, pero este integrate, por si llegan a tener dudas, sale de aquí, de SymPy, de importar todo el módulo de SymPy. Entonces, simbólicamente lo que está haciendo esta parte es, perdón, lo que está haciendo esta parte es integrar la función simbólicamente, ¿no? Y ya que él pudo hacer de forma simbólica, pues va a evaluar cuánto vale en A, luego va a evaluar cuánto vale en B, y simplemente a f de B le va a restar f de A, ¿no? Y eso es lo que nos va a regresar, ¿no? Es decir, simplemente está realizando la integral, ¿no? Es lo que va a hacer esta función que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y esto introduce la partición. Bueno, vamos a correr esto otra vez. Y aquí nos dice, introduce la potencia de 10, ¿no? Nosotros esto lo vamos a hacer de 10 en 10, ¿no? Bueno, 10, 100, 1000, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que esta integral cuánto vale, un medio, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ocupamos una partición de 10, ¿no? Una potencia de 1. Tendríamos 10 rectangulitos. ¿Qué tan bien o qué tan mal vamos a estar, no? Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer aquí este algoritmo, bueno, de hecho, primero aquí lo que hace es mostrarnos cuánto vale la integral, ¿no? Nada más aquí solo una cosa, de dónde partiríamos desde cero, ¿no? Y en este ejemplo que estamos haciendo, ¿cuánto debería valer B? ¿Qué me dicen, compañeros?
El ejemplo que me puso vale 1. Exacto, valdría 1, ¿no? Y dicho, esta n ya no iría aquí. Va acá, referente a las particiones, ¿no? Las que tenemos acá, entonces corremos esto. Y ahora sí, ¿no? Aquí nos muestra justamente el valor de la integral, cosa que tampoco nos sorprende porque ya lo habíamos hecho, ¿no? Vale 0.5. Y aquí vamos a ver qué hace esto, ¿no? 1. Ok. Ahora, por medio punto extra, ¿quién me explica qué estoy haciendo aquí? Compañeros, ¿quién quiere ese medio punto extra? ¿Alguien? Pues está definiendo delta. Uh-huh. Sí, no me acuerdo qué era ese. Ese ahorita es un contador, compañera. Okay. Ese se lo acepto que de momento no me diga exactamente qué es, ¿no? Solo le recuerdo que, o más bien le ayudo, ¿no? Esto que está aquí es lo que nosotros hicimos hace ratito escribiendo, ¿no? La definición. Entonces, eso es lo que quiero que me diga. Por ejemplo, ese delta, ¿qué sería? Pues es P menos A entre N, que pues creo que en este caso está definido por K, que sería una constante, ¿no? O no sé. Ese Y delta, ¿qué significaba? ¿Qué significa a la hora de hacer la integral, no? Es que... era el área del rectángulo. Mm, mm, mm. No, no era la del rectángulo. Es lo que nosotros queremos calcular. Pero necesitamos dos cosas para sacar el área de un rectángulo, ¿no? La base y el área, ¿no? Sobre la altura. La base Necesitamos por la la altura. altura. Ajá. Base y altura. Ese delta, ¿qué sería de eso? Sería para sacar el área, ¿no? Del rectángulo del triángulo. Del rectángulo. En efecto, es Ah, para sí. sacar el área del rectángulo. Y como dijeron, necesitamos para sacar el área del rectángulo la base y la altura, ¿no? Ese delta de esos dos parámetros, ¿quién sería? Me confunde la K, pero creo que es la base. Exacto, compañera. Recuerde que en este caso, K dijimos que era el número de particiones, ¿no? Ah, ok. El número de veces que vamos a dividir nuestro intervalo, ¿no? Entonces, este delta es la base, ¿no? Simplemente estamos agarrando nuestros extremos de menos A y los estamos dividiendo, ¿no? Entonces, Sí. este delta es el ancho de nuestros rectángulos, ¿no? Ok. Entonces le decía a la compañera Abril que momentáneamente este se los acepto que no me lo explique, ¿no?
momentáneamente, aunque ahorita vamos a ver qué significa S igual a 0, ¿no? Ahora, ¿qué estaría haciendo más o menos aquí? Es la sumatoria de I. Estoy haciendo una sumatoria, en efecto. Recuerden lo que habíamos definido, ¿no? Está tomando A, que es la base, y está No es la como, base. no, perdón, la, Es de donde partimos, ¿no? Nuestro límite inferior. ajá, el límite inferior y está como haciendo los rectangulitos, digamos. Mm, A ver, vamos a A dibujarlo. es A más el siguiente número, que es I Exacto, más, está como haciendo las particiones ahí ya. exacto. Entonces, por ejemplo, ¿están de acuerdo? Entonces ya saben qué es este delta X, ¿no? Es su significado grave. Entonces, como nos está diciendo la compañera Lorena, ¿no? ¿Sabes? Pues ya estás haciendo las particiones, ¿no? O sea, estás partiendo, digamos, de aquí de A. Ujú. Y, por ejemplo, bueno, vamos a llamarle X0, ¿no? Estamos partiendo de X0. Y en principio ya podemos obtener el X1, ¿no, compañera? Porque ¿qué significaría obtener el X1? ¿Cuánto valdría ahí? El que tenemos aquí. El I en principio vale, ahí dice que vale 0, y entonces es 0 por el primer delta. Ajá, y eso nos daría el X0, ¿no? Ajá, Si X fuera 1. Si Y, perdón, fuera 1. fuera 1 sería A, no, oye, es que ahí me confundo también. Si I Ajá. fuera 1 es el A más B menos A Uh entre, entre K. O lo que dijimos, ¿no? El X1. El puntito Sí, X1. Y si Y fuera 2, te daría el X2. el X2, ajá. Y si Y fuera 3, pues nos daría el X3, ¿no? Así Ajá, llegaríamos, bla, 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 hasta llegar al X final, ¿no? Y ese X final, de hecho, nos daría lo que es B, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo aquí es una formulita, ¿no? Para calcular el 10º punto, ¿no? Que también en algún momento nosotros lo tuvimos que hacer hace rato, ¿no? ¿Recuerdan? sí. Ok, bueno. Ahora, nosotros habíamos dicho que, que teníamos que evaluar la función en esos puntos, ¿no? ¿Qué estaré haciendo aquí? Está sacando las alturas. Exacto, compañera. Estoy sacando las alturas, o lo que es lo mismo, estamos evaluando la función en el 10º punto, ¿no? Ujú. Ahora viene la parte que les dije que no, quizás eso sí no me la podían explicar, ¿no? Recordemos que estamos haciendo una sumatoria. Todo eso está dentro de una suma, ¿no? Dijimos que era la sumatoria de la f de x por el delta de x, ¿no? Bueno, esta s pues es un contador y me está diciendo que vamos a iniciar en 0, ¿no? Entonces, simplemente s, digamos, se va a actualizar este valor y va a ser igual a s más el valor, ¿no? Entonces, s cuando en f evaluado en x1, ¿no? Y ya lo va a poner, ¿no? Luego va a empezar otra vez con el x2 y va a ser s por f evaluado en x2, pero tomando en cuenta el valor del x1. Entonces, técnicamente esto nos está haciendo la sumatoria
de f de x1 más f de x2, y así va a llegar hasta el f final, ¿no? Pero digamos que necesitamos un lugar donde guardar ese valor. Y para eso está simplemente este S. Esto les puedo decir que es la estructura que ustedes harían en programación para lo que es generar una sumatoria. Por eso en ese sentido les dije que, que realmente no habría tanto problema si no me lo explicaban, ¿no? Sí ya viene más a la parte de programación y no tanto a lo que estamos haciendo en cálculo, ¿no? Pero ¿qué sí es lo de cálculo? Esto, ¿no? Aquí está la idea de lo que estamos haciendo con las sumatorias de Riemann, ¿no? Esto, bueno, ya dijimos que es el delta, y simplemente, pues si ya tenemos la función, tendríamos que multiplicarlo por el delta, ¿no? Para tener el área de nuestros rectangulitos, ¿no? Entonces simplemente sacamos la sumatoria que acabamos de calcular, que es S, y la multiplicamos por delta, ¿no? Que es el ancho. Entonces, la sumatoria por delta, ¿qué nos daría, compañeros? Ya nos da El área, ¿no? el área. El área. Entonces, por ejemplo, corremos esto y nos da 1, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Nosotros sabemos que teóricamente la integral vale 0.5, ¿no? Un medio, cosa que no nos sorprende. ¿Y cuánto nos da aquí? 1, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, que cuando nosotros ocupamos una partición de 10 elementos, pues el valor fue 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿estaríamos bien o estaríamos mal? Pues nos estaríamos acercando porque es lo que usted explicó con la suma de cada rectángulo. No va a ser tan exacta porque se están despreciando partes de ciertas áreas o a ciertos rectángulos les hacen falta pedacitos, digamos. Entonces podemos decir, ok, no te acepto que ni estés bien ni estés mal, ¿no? Simplemente te estás acercando, pero pues a lo mejor nosotros ya que sabemos que el resultado real es 0.5, pues podremos decir, te podrías acercar un poco más, ¿no? Entonces podríamos regresarnos para acá. Entonces otra vez corremos esto. Bueno, de hecho, esto vamos a quitar, por ejemplo, 2, ¿no? ¿Qué significa 2? Significaría que la potencia que vamos a ocupar ahora va a ser 10 a la 2, ¿no? Vamos a ocupar una división de 100 elementos, ¿no? Por ejemplo, a 100 elementos, ¿cuánto nos da? 0.75, ¿no? ¿Y qué dirían ustedes? ¿Estamos mejor o no? Pues sí mejoró. Mejoró, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si nos vamos a 1000 elementos, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Mejoró o no? Sí, se está acercando. Sí. Entre más va partiendo, ¿no? Y a ver si no se tarda mucho mi máquina, compañeros. Vamos a ver qué pasaría si lo dividimos en 1.000.000 de elementos, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Es más, nada más porque podemos. Bueno, eso digo, ¿no? Espero ahorita la máquina no me ve feo. Creo 10 a la 9 que serían 1.000.000.000. Ahí estaría, ¿no? Bueno, esto ya es un extra. Lo único que tengo aquí son listas, ¿no? Por ejemplo, a 10 a la 1
Es decir, si nosotros sacamos 10 particiones, pues ya vimos que nos da 1, ¿no? Si sacamos 100 particiones, ya vimos que da 0.75. Si hacemos 1000 particiones, ya vimos que da 0.67, ¿no? Si hacemos 1.000.000, 0.58, y si hacemos 10 a la 9, pues 0.55, ¿no? Y lo único que estoy haciendo aquí es, por ejemplo, nosotros ya sabemos cuánto vale la integral, ¿no? Lo que llamamos aquí valor integral, de forma analítica, ¿no? Que dijimos que era 0.5. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente compararlo, ¿no? El error absoluto, el error porcentual, que es el que más nos interesaría, ¿no? Simplemente lo que nosotros estamos diciendo que hacemos con la partición, menos el valor real, que nosotros sabemos que es entre el valor real por 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, tendríamos que, por ejemplo, el error porcentual con 10 a la 9 es del 11.11%, ¿no? Aún así sigue siendo un cuanto tanto grande. Mientras que, por ejemplo, ¿qué podríamos decir a lo mejor de 10 particiones, ¿no? ¿Qué me dirían? ¿Estamos bien o estamos mal? Que estamos mal. Estamos Casi mal, un ¿no? 100%, ¿no? Un 100% de error, ¿no? Es mucho, ¿no? El error, por ejemplo, a 100 a 100 divisiones. ¿Qué me dirían? Pues ahí sí no está ni bien ni mal. Y ya Nos los de abajo, acercamos, ¿no? pues podría decirse que están bien. Ok. Y por ejemplo, ya lo último, ¿no? Simplemente, por ejemplo, esta es una gráfica de la función. Y aquí ustedes le pueden mover, ¿no? Puntos a mostrar. En este caso yo lo puse a 10, ¿no? Serían los 10 puntitos que ustedes tendrían para hacer, por ejemplo, lo que habíamos dicho de sus rectángulos, ¿no? Si es que ponen 10, ¿no? También si ponen más, realmente no le vería mucho sentido, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Esto se tendría que ver si lo puedo mejorar para que se vea más claro, ¿no? Pero aquí están los rectangulitos. Y a 10 particiones, ¿qué es lo que significaría esto? Esto es lo que están perdiendo. Y más o menos esa sería su área aproximada, ¿no? Pero también, como les dije, ¿no? Si ponen más de 10, por ejemplo, supongamos que quisieran unos 100, pues pierde sentido un poco, ¿no? Al menos gráficamente. Porque incluso ya ni se aprecia, ¿no? Entonces esto, digamos que con 10 está bien, ¿no? Nada más para que se den una idea. ¿Dudas, preguntas, compañeros, referentes a esto? También, pues le daremos tres décimas, ¿no? A la compañera Lorena, referente al medio punto, porque en sí como que no se lo ganaron. Pero por la participación, bueno, serán 3 décimas a la compañera Lorena y unas 2 décimas a la compañera Abril, ¿no? Bueno, Sí, profe. entonces, no hay dudas ni preguntas, compañeros, para intentar hacer otro. Oiga, profe, y a los que también intentamos participar, ¿no? Al menos una participación. Sí, pero eso es al final de la clase, digamos como extra de esto, ¿no? De hecho, de los que han participado en ese sentido, pues es usted, también la compañera Lorena y Abril, ¿no? Bueno, pero revisando esto, ¿dudas, preguntas?
sino para hacer otro. Bueno, hagamos otro. Entonces nos vamos ahora al pizarrón, ¿no? Y nos queda menos de un minuto, ¿no, compañeros? Entonces salimos, entramos y ya casi acabamos, ¿no? Por favor. Por ejemplo, supongamos que cambiemos un poco el problema de hace rato, ¿no? Ahora pensemos que queremos sacar la integral de 0 a 1 de x al cuadrado de x, ¿no? ¿Esto qué sería, compañeros? Si nos vamos por la definición de sumatoria, ¿no? Pues tendríamos la función de x, que sería x cuadrada, ¿no? Uh-huh. Y de ahí... Sí, compañera, siga. Iba a decir vamos paso a paso, pero ajá. Después de ahí sacamos lo que es delta de x, ¿no? Y eso sería 2x. No, espere. Sería 1 menos 0 sobre n, ¿no? 1 menos 0 sobre n, o sea, 1n. Ajá. Ahora la parte interesante sería cómo calculamos el xy, ¿no? Sería 0. Bueno, para el x, y sería 0 más y, ¿no? Más o menos. Por Por 1 en un n. n-avo. Exacto, ¿no? Y esto nos da, pues, que sería i en n, ¿no? Y en n. Ok, ya tenemos cuánto vale xy, ya tenemos el delta x, ya sabemos quién es la función. Entonces dijimos que esto es que el límite, cuando n tiende hacia infinito, de la sumatoria, desde n igual a 0 hasta, perdón, desde i igual a 0 hasta n, de f de xy, ¿no? Por delta x, que de hecho debería ser delta de xy, ¿no? Pero como todos los deltas son iguales, para eso lo hicimos, pues es lo mismo ponerlo, ¿no? Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 0 hasta n, perdón. De hecho, aquí va n, ya, bueno, ahí está, de f, que en este caso sería x cuadrada, ¿no? De xy, ¿no? Que sería i en n al cuadrado, ¿no? Y eso a su vez multiplicado por el delta x, que en este caso es 1 en n, ¿no? ¿Y eso qué nos queda? Nos queda entonces que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 en n al cubo de la sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito, perdón, hasta n de i cuadrada. Y viene la parte interesante, compañeros. ¿Cómo sacan esa suma?
Si están en su casa, yo los invitaría a que googlearan sumatorias de cuadrados. A ver si me dicen cuál es la sumatoria de los elementos al cuadrado, ¿no? Porque ya casi es lo único que nos falta para terminar este problema, ¿no? Y bueno, en lo que me dicen, yo mientras lo hago de la forma sencilla, ¿no? La integral de 0 a 1 de x cuadrada de x, pues sería x al cubo sobre 3, ¿no? De 0 a 1, y este es un tercio. A esto tenemos que llegar. Entonces, ¿qué me dicen, compañeros? ¿Cuánto vale la sumatoria de los cuadrados? A mí me pareció que es n por n más 1, cierro paréntesis, por 2n más 1 entre 6. Ok. ¿Su nombre, compañera? Aura, ¿Aura? Aura. Compañera Aura, también. Su participación, ¿no? En efecto, ese es el resultado, compañera Aura. Esa es la sumatoria. Entonces, por ejemplo, si nosotros ocupamos ese resultado, hay que ver ahora cómo calculamos ese límite, ¿no? Y les vuelvo a decir, esto podría ser pregunta del primer departamental. De hecho, aquí es donde empezamos a ver cómo están conectadas las series y sucesiones con lo que es el cálculo integral. Entonces yo les pregunto, ¿cómo calcularían ese límite, compañeros? Yo no sé si le dije o no, compañera Aura, pero gracias por el resultado. Entonces, ¿cómo calculan este límite, compañeros? Bueno, uno está trivial, ¿no? N entre n al cubo es n cuadrado. Entonces tienen que calcular n más 1 entre 2n más 1 sobre 6n cuadrada, ¿no? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué me dicen? ¿Cómo resuelven ese límite? Es de los sencillos, compañeros. Pues sacamos afuera un sexto, ¿no? A ver, un sexto del límite de n más 1
2n más 1. Ajá. Luego, ¿qué me dicen, compañeros? Ya que llegamos a ese punto, ¿qué hacemos? Ah, pues resolvemos lo de arriba, ¿no? Que sería 2n cuadrado más n y después sería más 2n más 1 Ujú. sobre n cuadrado. Bueno, voy a borrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no creo que no creo que sea tan complicado llegar a ese paso, ¿no? Entonces dijimos que esto era un sexto del límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Es lo que nos está diciendo la compañera Lisbeth, ¿no? Sería 2n cuadrada más 3n más 1 sobre n cuadrada, ¿no? Creo, compañera. De ahí pues ya eliminamos bueno, va a ser igual a lo mismo de un sexto. Ajá. Y va a quedar arriba 2. Después sería más 3 sobre n más 1 n al cuadrado. Ujú. Y eso nos da, Am, 1/3. 1/3. Ujú. y eso nos sorprende. ¿Qué nos dicen? No. Ujú. Es algo que ya deberíamos saber, ¿no? Ya habíamos hecho. Bueno, pues vamos a ver rápido, ¿no? Cómo hacer esto en el programa. Entonces, ¿puedo dejar de compartir, compañeros? Profe. Ujú. Ok, entonces vamos a compartir y nos vamos al programa. Ok, por ejemplo, aquí, ¿qué tengo que poner, compañeros? Sería po paréntesis x,2. Ujú. Y lo corremos, ¿no? Sí. Eso es lo que nosotros vamos a querer integrar. Esto ya está, entonces no es necesario correrlo. En nuestras particiones vamos a empezar, por ejemplo, con 10 particiones. Recordemos que esto al final es 10 a la k, para como está programado acá abajo. Entonces, k igual a 1 sería que vamos a dividir en 10. Entonces, igual, por ejemplo, ¿de dónde estamos empezando a integrar? De 0 a 1. Entonces, esto no cambia, ¿no? Simplemente corremos porque se cambió la función, ¿no? Y tampoco nos sorprende, 0.33, 1/3, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos de forma numérica, ¿no? Mediante particiones. Recuerden que en este caso k vale 1. Ok. No, aquí, bueno, hecho es 10, ¿no? Pensé que estaba como potencia. No, son 10. Lo corremos, ¿no? Por ejemplo, a 10, pues no está tan mal, ¿no? Pero quizás podremos corregirlo, ¿no? A 100. 0.33. Dejen chicos si podemos poner aquí POW
Ujú. Entonces, al cuadrado, bueno, con 100 particiones, 0,33. Con 1000 particiones, pues ganamos que una milésima, ¿no? Pero ahí la llevamos, ¿no? Ya si quieren pueden llenar aquí lo que iría, ¿no? Simplemente cambiando los distintos Ks, podrán sacar esta comparativa para obtener esta tablita, ¿no? De hecho, quizás vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo a lo mejor solo con 3. No vamos a meter mucho. 1, 2, 3, ¿no? Cerramos estos. Y otra vez, ¿no? Entonces dijimos que con K igual a 10, daba esto, ¿no? Con K cuadrada, bueno, perdón, con 100, teníamos esto, ¿no? Y con 1000, ¿no? Corremos esto y vamos a ver qué pasa con los errores, ¿no? Por ejemplo, con 10 particiones tenemos un error del 15%, más o menos. Con 100, 1.5 y con 1000, 0.15, ¿no? Podemos decir que de 100 particiones para arriba, pues estamos bien. Y si acaso lo mismo, ¿no? La gráfica que les dije hace rato, solo que con esta nueva función, ¿no? Y aquí estarían los rectangulitos si los quisieran armar, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas, compañeros? ¿No la hay? No, profe. Bueno, No, profe. no. Ok. Entonces dejamos de compartir y ya nos vamos con el último, que se podrá hacer interesante, compañeros. Entonces, nuevo, lo guardamos. Y yo les pregunto, ¿cómo calcularían el siguiente límite? ¿Cómo calcularían ese límite, compañeros? Les diré que este problema se los pongo mañosamente, pero les daré un tip, ¿no? Está algo relacionado con esta integral. ¿Cómo lo harían? ¿Ya le tomaron un screenshot o algo así? Ya. No, profe. Espérame. Ok.
¿No es integrales x a la n más 1 sobre n más 1? ¿Esto cuánto nos da, compañera? Eso nos dará... Bueno, pensaba hacer los compañeros, pero yo creo que más bien se los voy a dejar a ustedes. Y les pregunto si ya tomaron screenshot o ya lo anotaron, porque voy a dejar de compartirlo, ¿no? Pero si lo hacen, resolver este límite, esto es lo que nos interesa. ¿No quedaría como 1 sobre n más 1? Ok. ¿Es integral? Ajá. 1 entre n más 1, ¿no? En efecto. Entonces, bueno, yo solo les digo, ¿no? Si resuelven este límite, lo que es el límite, les daría un punto para este departamental, ¿no? También les digo, esta integral les puede servir para resolver este problema. Entonces, ¿ya lo apuntaron, compañeros? Ya, profesor. Ok, entonces les digo, quien me diga cuánto vale este límite, tiene un punto extra, ¿no? Como tip, les puedo decir que esta integral les puede ayudar a sacar el límite, ¿no? Nada más vean cómo aplicarlo, ¿no? También tiene maña, ¿no? Justamente cuadra con lo que estamos viendo ahorita de las particiones, entonces también les puedo decir, por ahí váyanse, ¿no? Por ahí va la tirada. Bueno, entonces dejo de compartir y yo creo ya iremos acabando, compañeras. Nada más me voy a tomar unos minutitos más para comentar qué haremos con el examen y demás, ¿no? También les recuerdo, no me han entregado su tarea. Tienen todo el día de hoy, ¿no? Pero hasta hoy tienen para entregar la tarea. Pero Bueno, yo tengo algunos una ya. duda con eso. Ajá. Escucho. No sé si recuerda que le mandé mensaje la semana pasada para verificar si le había llegado mi tarea. Ajá. Me llegó, como que respuesta de ese correo y me dice que no se mandó. No sé si en verdad sí le llegó o vio otra tarea, o no sé, porque hoy Ok. también le mandé la tarea de hoy y no sé si le llegó la antepasada y esta. Pues yo creo que sí, compañera. Ah, bueno, gracias. Es esta, ¿no? Mariana de la Cruz Noguera. Sí, la tarea 2 de hoy. Pues aquí está. No la he checado aún, pero Ah, aquí ok, está en sí. mi bandeja de entrada. Bueno, gracias. Ujú. Profesor, Ajá. ¿para cuánto quiere el ejercicio extra? ¿El ejercicio del punto? Buena pregunta, compañero. Okay. Eso tiene que ver con cómo vamos a estar con nuestros tiempos, ¿no? Que es justo lo que estaba viendo. A menos que no encuentro el... Ah, ya lo encontré. Ok. Entonces, estamos en junio, ¿no? Y estamos a 2. Mañana, de hecho, van a tener una tarea extra, ¿no? Una de sus tareas puede sonar absurda, pero
me van a tener que entregar un resumen de al menos de lo más una cuartilla y de al menos media cuartilla de su exposición, ¿no? Esa es una de las tareas que van a tener. Entonces, mañana no tenemos clases por lo que me dicen, ¿no? De su exposición, que van a ir a su evento, ¿no? Bueno, entonces, habíamos pensado que el examen iba a ser el jueves 9 y el viernes, ¿no? Pero todavía necesitamos ver un tema más, que ese tema, la verdad, veo muy complicado que venga en el examen, ¿no? Y si viene en el examen, además será un ejercicio. Pero entonces viene la pregunta que nos hizo el compañero y también lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces el día jueves va a ser ese día para que me entreguen su tarea, la tarea que va a venir correspondiente también a este tema, porque van a ser dos tareas, una, su resumen, la otra es la tarea tal cual de cálculo, y el día jueves también va a ser el día para que entreguen el problema del límite, ¿no? Ese es opcional, ¿no? Es extra, ¿no? El problema del límite es extra. Pero va a ser para el jueves, ¿no? Y también seguramente el jueves, o a lo mejor el día viernes quizás, que ya sea el examen final, les diga si es que hay alguien que exentó o no, ¿no? Y si exentó, pues ya le diré, ¿sabe qué compañero o compañera, pues usted exentó o no? Ya les diré cuánto tienen de extras y demás, ¿no? Y lo que es el extra será el 16 y 17. Entonces, ¿para cuándo es el problema del límite? Para el día 9. ¿Cuándo es el examen final? El día 10. Y creo que ya es todo, compañeros. ¿O dudas, preguntas? Yo, profe, por ejemplo, yo no voy a poder ir. El resumen, pues obviamente no se lo voy a poder entregar. ¿Qué procede ahí? Es que, bueno, yo hablo por mí, pero no sé si va a haber varios que no vayan. Pues creo que el grupo nos dijo que tiene 16 que sí van, ¿no, compañero? ¿Cómo? El jefe de grupo creo me dijo que tiene una lista de, creo, 16 Sí, personas que tengo sí una van, ¿no? lista de los que van a ir. Ahí te os cuento 16. Bueno, si ahorita que acaba de mencionar Lore que no va a ir, pues ya sería 15. Ok. Bueno, entonces lo dejamos así, ¿no? No me tienen que entregar nada referente a eso. No, bueno, las personas que me entreguen ese resumen tendrán una participación extra, ¿no? No, bueno. Sí, profe, está bien. Otra duda, preguntas, compañeros. Usted comentó que el examen sería el 10, pero para entregar Ajá, cuando el sábado 11. ajá. Ah, ok. Nada más Otra era esa duda. mi duda. Gracias. Ujú. Otra duda, preguntas, compañeros. No, ninguno, profe. No, ok, entonces dejo de compartir. Pues les cuento qué onda, ¿no? Entonces, compañera Lorena, obtuvo 5 participaciones el día de hoy. Compañera Abril obtuvo 4 participaciones. Compañera Lisbeth tuvo unas 4. Y compañera Aura tuvo 1. Si acaso eso es lo último que iba a comentar con referencia a las participaciones del día de hoy. Y bueno, creo que ya no tengo más que comentarles, compañeros, más que pues entonces nos estamos viendo ya la próxima semana, ya casi para el examen final y terminar esto. Vale, profe. Nos vemos, compañera. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Nos Nos vemos. vemos.